¿Listo? Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy nos encontramos con Víctor Antonio Pantoja 40, maestro y jefe del Laboratorio de Manufactura Avanzada, egresado del Instituto Tecnológico de Celaya en la Ingeniería Mecánica, el cual a continuación nos brindará una pequeña entrevista acerca del mantenimiento correctivo. Y pues como primer punto me gustaría preguntarle su definición de mantenimiento correctivo. Antes que nada, ¿qué tal, jóvenes? Bueno, es bien interesante toda esta parte del mantenimiento. En primera instancia, pues, relacionado con la pregunta del mantenimiento correctivo, es uno de los mantenimientos que a veces no quisiéramos llegar a ese punto, pero esencialmente se define como cualquier mantenimiento que se encarga de corregir ya una falla existente en una máquina o en un proceso que ustedes tienen estandarizado. Ok. A continuación me gustaría preguntarle cómo ha evolucionado el concepto de mantenimiento correctivo desde su concepción inicial hasta la actualidad. Es decir, mejor desde un inicio hasta la actualidad, ¿qué diferencias ha notado usted? ¿Qué estrategias? Sí, bien, miren, esa pregunta es un poco amplia, ya que la mayoría de ellas abarca desde, pues ahora sí, vamos a definirlo desde que todo se empezó a industrializar, cuando existían las máquinas y obviamente empezaron a existir las fallas. Entonces, esas fallas a veces lo que sucediera que se tenían y ya estaba presente. Entonces, literalmente se definía como un mantenimiento correctivo. Después de eso, empezaron a desglosarse los otros tipos de mantenimiento que se enfocaban en tratar de prevenirlo y en incluso uno de los mantenimientos que a veces es poco mencionado, que es el mantenimiento proactivo. Entonces, va enlazado un poco con la parte del mantenimiento preventivo, pero sí vamos a definirlo de esta manera. Existe una máquina, empezó a fallar, mantenimiento correctivo. Entonces podría decirse que es el primer mantenimiento que existió, ¿no? A grandes rasgos podemos mencionarlo como unos primeros mantenimientos. Ok, perfecto. A continuación me gustaría preguntarle cuál es la importancia a lo mejor de un manual de una máquina al momento de aplicar mantenimiento correctivo. Ahí hay que tener en cuenta una situación. Toda máquina, por ejemplo, actualmente viene con su manual. Y esos manuales vienen con una serie de indicaciones que son tomadas como mantenimientos preventivos, que obviamente el propietario o el usuario final se encarga de darle ese tipo de mantenimientos. Si ustedes lo checan, a veces es difícil que dentro de ese manual venga una serie de indicaciones correctivas para que uno, digamos, vamos a llamarlo de esta manera, componga la máquina. A veces, bueno, en la actualidad les venden una máquina y si ya tiene una falla un poco más especializada, es llamar directamente al proveedor o al fabricante. Okay. Entonces, eso no exenta que algunas máquinas sí sean con ese enfoque de hágalo usted mismo, pero son contadas. Entonces, tienen esas dos vertientes. Entonces, ¿sería más ir con el proveedor y a lo mejor preguntar acerca de la falla? Muchas veces eso les toca. O nos toca identificar de qué falló, y aunque uno lo pueda hacer o reemplazar, a veces se llama mejor al fabricante, sobre todo cuando cubren garantías. Pero en otras ocasiones, por ejemplo cuando son máquinas viejitas, ahí es literalmente sí checar qué es lo que falló e incluso hasta fabricarlo uno mismo, porque ya no existen las piezas. Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿qué tanta importancia le daría usted a la experiencia, no? Más que al manual, por ejemplo. Obviamente es muy importante. A veces la experiencia te ayuda a saber qué hacer, no necesariamente a solucionar el problema, pero te guía hacia la solución. Y en tales casos, en la experiencia se va acumulando poco a poco. Sí, no hay tal cual un manual, pero el hecho de estar trabajando continuamente en este caso hablando del mantenimiento, con todo lo relacionado con el mantenimiento, sí te traza una serie de líneas que tú ya las vas conociendo. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hablan de motores, una de las principales fallas a veces en los motores que son de corriente alterna es que ya no encienden o ya no giran. Cuando ustedes empiezan a agarrar la experiencia, dicen, primera cosa que hay que revisar, bobinas, y si en este caso tiene un capacitor de arranque, checar si tiene ese tipo de fallas. Entonces, obviamente, por ejemplo, unas indicaciones de esas sí las puedes encontrar en un manual, pero a veces la experiencia
tiene cosas no escritas que no aparecen Ok, en el papel. perfecto. Muy bien, a continuación me gustaría preguntarle cómo considera que la inteligencia artificial y a lo mejor el aprendizaje automático podrían llegar a optimizar o predecir la parte del mantenimiento correctivo o ayudarnos, ¿no? Ahí ingresar ese tipo de herramientas que son recientes o tecnologías, fíjate que yo lo vislumbraría más para los otros tipos de mantenimiento, para el preventivo y para el proactivo, porque tendrías una lluvia de ideas que te ayudaría a identificar la raíz del problema, que estamos hablando del mantenimiento proactivo, y el preventivo es que ya conociendo ese tipo de problemas o ese historial, ya no vas a tratar de minimizarlo. Entonces, en el caso del mantenimiento correctivo, sería cómo enlazas esa tecnología para que te den una solución rápida. Porque ya cuando tienes un mantenimiento correctivo, a veces es que son paros inesperados o fallas vamos a llamarlo de esta manera, de las partes de tus máquinas o de tu proceso. Entonces tienes que buscar la manera de solventar esa falla para no tener parada la máquina o no tener parado tu proceso. Entonces, una herramienta como esa creo que te ayudaría o nos ayudaría a tener diferentes vertientes para solucionarlo rápido. A veces, ¿sabes qué ocurre? Que puede haber un pequeño detalle en tener un stock de tus piezas, o tienes limitado tu stock, falla tu máquina, necesitas buscar la pieza. Entonces este tipo de herramientas te puede hacer una búsqueda rápida. Aquí está un proveedor y lo encuentras rápido. Creo que es una de las cosas que le pudiera ver a esa fuente de herramientas nuevas. Y hablando eso de a lo mejor repuestos de piezas, ¿usted conoce el concepto de pañol? ¿De pañol? Ajá. No lo he escuchado. Bueno, es que lo escuché leí en una bibliografía y es como el almacén, ¿no? Que debes tener una cierta cantidad de repuestos para la máquina, para el momento de que falle, poder acudir a ella y utilizarla inmediatamente. Ah, ok. Ajá, como Sí. almacén, ¿no? ¿Qué importancia le daría a eso? Ese concepto, obviamente, sí, bueno, ya, tengo que me lo mencionas en el contexto, sí, bueno, yo lo considero de otra manera. Es importante porque primero debes de conocer tu máquina, debes de conocer cuáles son los consumibles y debes de conocer cuáles son las partes importantes que siempre debes de tener a la mano. Okay. Pero a veces ocurre que falla una de las piezas, una de las partes que literalmente no debe de fallar, o que es muy difícil que falle y sucede que falla. ¿Y cómo le haces para obtenerlo? Ese es a veces lo que ocurre con los mantenimientos correctivos. Primero, que los mantenimientos correctivos suceden por descuido, claro, o porque algo falló cuando no se tenía contemplado. Generalmente cae en uno de esos dos casos. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, hablando de fallas y a lo mejor averías, ¿cuál sería su definición de una falla o una avería en una máquina? Esencialmente cuando cualquier componente ya no hace su función. Cuando no es su función. Sí, y esa función pues, obviamente afecta todo el funcionamiento para que la máquina haga lo que debería hacer. Entonces, dentro de esa falla es bien importante tener cuidado, porque finalmente en el mantenimiento se identifica que algo está sucediendo con la máquina. Hay fallas que son de menor a mayor categoría. Ajá, en el caso cuando hablamos de un mantenimiento correctivo, esa falla es una falla inminente que te impide seguir trabajando con tu máquina. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Claro, y por ejemplo, una falla menor, ¿cuál la consideraría? ¿Qué sería una falla menor en una máquina? Fíjense que en esa parte las fallas menores las podemos catalogar aquellas como las que no ponen en riesgo al operador o no ponen en riesgo a la máquina. Okay. Hay algunas que incluso puede fallar alguna de los accesorios y sin ese accesorio sigue trabajando. ¿Por qué? Porque la función primaria de ese accesorio no es tan enlazado con el producto o el proceso final. Ok. Entonces, pues esa parte por allá. Muy bien. Y a continuación también me gustaría preguntarle si existe una diferente gestión en el mantenimiento correctivo dependiendo del área o de la maquinaria, o si en general todo es como que diferente o a lo mejor sería un mismo patrón. Ok. De manera general lo podemos catalogar como una sola cosa. Algo falló
y hay que arreglarlo. Pero, o sea, falló en el punto de que ya no puedes continuar. Okay. Entonces, eso es lo que le damos un mantenimiento correctivo. No necesariamente a veces hay que esperar al fallo, y ya es donde estamos en el límite con el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, una banda, vamos a hablar de una banda tramada de un elastómero. Se puede estar revisando continuamente, dándole su chequeo, y finalmente las catalogamos como que tiene una vida de duración. Pero hay ocasiones en las que ustedes empiezan a notar que ya se está desgajando, que se le ven los hilitos. Entonces no ha fallado, sigue siendo una falla, o sea, pero digamos la falla crítica es que se reviente. Claro, ajá. Entonces, en tal situación, ustedes están en el límite del mantenimiento correctivo y preventivo. O sea, si quitas la banda, sigue trabajando. Bueno, si esa banda sigue trabajando, pero si no la quitas, no te aseguran a alguien que siga trabajando mañana o un momento después. Entonces, el mantenimiento correctivo, a lo que sí hay algo es que siempre tratamos de cambiarlos. Por ejemplo, el mantenimiento correctivo siempre tratas de volverlo mantenimiento preventivo, porque eso se va a traducir en un cambio en el aspecto de costos. Claro. O sea, si vas a hacer un mantenimiento correctivo es mucho más caro que hacer un mantenimiento preventivo, porque el preventivo lo estás planeando, lo estás ejecutando, considerando ya tus tiempos, y lo haces y ya termina ahí. Ya estás seguro que no va a fallar tu máquina. Pero un correctivo es un paro de emergencia. Tienes que buscar rápidamente tus piezas, o si ya las tienes que hacer el reemplazo lo más rápido que puedas y que siga trabajando la máquina. Entonces es un imprevisto. Entonces diríamos que en tales casos buscas eso, cambiar tus mantenimientos, que sean correctivo a preventivo, preventivo a predictivo y predictivo a proactivo. Bueno, en este caso ya cuando se da el correctivo, ser proactivo para determinar cuál es la causa raíz, y ahora sí, empezarlo como el mantenimiento preventivo. Ok, ¿y qué tan común sería que una falla provoque más averías o fallas dentro de la misma máquina? ¿Qué tan común puede ser que una falla o una avería provoque más fallas? Algo en cadena que empiece a provocar más fallas dentro de la misma, y por ende aumente mucho los costos. Eso depende de la máquina. ¿De la máquina? La mayoría de las máquinas, sí, cuando tiene una falla, te puede provocar una falla secundaria. Pero hay algunas máquinas donde si se daña un accesorio, simplemente ya no trabaja ya. Pero, por ejemplo, un caso donde una falla te puede causar más daños, por ejemplo, en un motor de combustión interna, donde se te reviente una banda de tiempo. Para aquellos que no estén tan relacionados con esa parte, la banda de tiempo es una bandita que tiene dientecitos y se mueve todo el interior y la dinámica del motor. Si se rompe esa banda, piezas que están moviendo y que en algún momento no deben de chocan y se dañan en el interior. Esa es una falla que debe ser correctiva y ya te dañó todo el interior. Y sale más costoso, ¿no? Y hay otras fallas, por ejemplo, hablando también de bandas, por ejemplo, en el caso aquí de los tornos, si se rompe una banda, no pasa de que ya no gira. Entonces ya no te daña la máquina, simplemente ya no la puedes usar. Perfecto. Y al momento usted de hacer un mantenimiento correctivo, ¿sigue alguna metodología o técnica como general o a grandes rasgos que se pueda aplicar a demás máquinas? Sí, hay metodologías, incluso hay literatura que te muestra cómo puedes hacer diferentes tipos o cómo puede ser el proceso para que hagas ese tipo de mantenimientos. A veces, como te decía hace rato, el proveedor o el fabricante no te dice cómo hacer ese tipo de mantenimientos, pero otra vez retomando la parte empírica, tú sabes cómo lo debes de abordar. Obviamente la primera de ello es poner en primer lugar el aspecto de seguridad. Siempre asegúrate de que la máquina que estás haciéndole mantenimiento no tiene electricidad, que tiene todos los elementos que pueden ser móviles, quitarlos, todo lo que vas en este caso a desarmar, chécalo cómo vas a volver a armar. Y en el caso, por ejemplo, de los elementos eléctricos, verificar, o caso de los elementos eléctricos, que no se queden con cargas. Eso aplica también para la parte de maquinaria hidráulica y neumática. Que a veces quedan con presiones residuales, y eso otra vez regresamos al aspecto de seguridad. Entonces priorizar esa parte, y ya la otra es una metodología donde vas registrando todos los movimientos que vas haciendo en tu máquina, es decir, hice esto.
Acuérdate, uno lo puede hacer mentalmente, pero pues ya cuando vas a armar otra vez, ¿y esto dónde iba? Ya me sobraron piezas, me faltaron piezas. Sí, claro. Y a continuación, ¿existe como herramienta dispositivos especializados a un mantenimiento correctivo? Como que nos ayuden a realizarlo mejor o más eficiente. ¿Herramientas o dispositivos? Ajá, como que nos ayuden no sé, detectar la falla, Ok. Eso ya está rayando otra vez en el mantenimiento preventivo. Preventivo, ok. Entonces, hay algo que sí se puede hacer, otra vez rayando el mantenimiento preventivo, es verificar, por ejemplo, la calidad de tu material. Todo elemento que estés en una máquina es de algún material. Y ese material en algún momento, por acción de su función principal, puede sufrir algún tipo de desgaste o fatiga. Entonces, okay. Es cuando ya llega a los límites, cuando ocurre la falla. Pero ya el daño ya está hecho. Entonces, puedes ir monitoreando ese tipo, dependiendo obviamente de la máquina, el tipo de material, cómo se está comportando, pero como te digo, ya está rayando en esa parte del mantenimiento preventivo. Claro. Y también me gustaría preguntarle si está familiarizado con las órdenes de mantenimiento correctivo. Sí, hay dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento que se hace físicamente en campo y la administración del mantenimiento. Okay. Toda orden de mantenimiento tiene toda una estructura. Ese es otro tema. Okay. Tienes órdenes de trabajo, actividades por realizar, tus job plans, incluso hasta hay softwares especializados donde tienes que desarrollar llenar todo ese apartado. Okay. Todo depende del grado o del tamaño del lugar que estás administrando. De la empresa. Entonces sí va por esa parte, sí. Okay. Por esa parte. Y, por ejemplo, ¿usted cómo priorizaría las órdenes de trabajo correctivas? O sea, en el sentido de que si fallan varias máquinas a la vez, ¿cómo usted lo priorizaría? A veces ese tipo de situaciones depende más de quien está administrando y nos regresamos a la parte de la administración del mantenimiento. Okay. Entonces hay rangos y categorías donde tienes asignadas tus áreas de trabajo. Entonces tal vez a veces para deshagar a un área donde tuviste cuando tienes una falla generalizada, entonces tienes que priorizar porque obviamente tienes una categoría de operación. Uh-huh. Entonces, no lo sé, vamos a pensar. Algo sencillo, si tienes, por ejemplo, una bomba de agua y falló, y sabes que falló la parte eléctrica, falló la parte de la tubería y falló, por ejemplo, un depósito de líquido, pues algo de lo que primero que vas a hacer es arreglar la parte eléctrica. Okay. Saber si está trabajando la bomba y ahí ver si va a jalar el agua, si hay agua, si la tubería está rota o no. Entonces ese tipo de categorías depende también de la estructura de tu operación o de la empresa en la que estén trabajando. Ok, muy bien. Y bueno, me gustaría preguntarle si usted considera algún tipo de formación o certificaciones extras para que sean esenciales para llevar a cabo un buen mantenimiento correctivo. Mira, ahí todo lo que se hace en la parte de la industria y lo de afuera tiene una serie de normativas. En el caso de los mantenimientos también sigue algunas normativas, les digo, empezando con las de seguridad. Uh-huh. Y otra apegándote a la parte de las máquinas, sobre todo cuando son máquinas nuevas. Uh-huh. Una de las primeras cosas es tú como departamento de mantenimiento a veces no tienes que meterle mano, sino que tienes que administrarlo. ¿Sabes okay. qué? Contactar primero al proveedor o al fabricante. Ya cuando no se hace eso, ahora sí, el departamento se encarga de revisar qué ocurre con la máquina. Okay. En el caso de las normativas depende mucho de las empresas. No es lo mismo dar mantenimiento en una empresa aeroespacial, uh-huh, que en una empresa automotriz, o en una empresa de fundición, o en una empresa de metalurgia, o en alguna que se encargue de hacer trabajar metal mecánica, o incluso hasta mantenimiento en el área de hospitalaria o así, todo varía. Sí, claro. Hay sí, vamos a definirlo a grandes rasgos, depende de qué tan riesgoso lo consideren. Por ejemplo, uno de los mantenimientos más que está cuidado muy a fondo es, por ejemplo, en el área aeroespacial. Okay. Ahí sí no existe el mantenimiento correctivo. Okay. Imagínate. Sí, por las vidas, ¿no? O sea, sí. Sí. Y pues eso está relacionado
con la parte de la responsabilidad con los usuarios. Ok. Y una pregunta como más personal. Usted como jefe del... se me fue el nombre. El laboratorio de de manufactura. ¿Cómo usted gestiona esta parte del mantenimiento correctivo? Y los inventarios y eso, ¿no? O sea, ok. Aquí en el laboratorio tenemos algo que se llama matriz operacional. okay. La matriz operacional lleva diferentes ramas que se deben de estar monitoreando. Una de ellas es lo de los mantenimientos. En los mantenimientos se tiene que tener una hoja del registro de mantenimientos que ha sufrido la máquina, las planeaciones que se deben de hacer, y en este caso también eso es algo que a nosotros nos falta hacer, porque pues a veces les digo, depende del área. Aquí en este caso debemos de tener una área asignada, por ejemplo, con lo que te decía, con todas las cosas que son consumibles y que se deben de verificar para hacer los cambios. Entonces, en esa matriz operacional se verifican todos ese tipo de detalles para cada máquina. Hay una ventaja, tenemos máquinas que son repetidas, por ejemplo, los taladros fresadores o los tornos. Sí, claro. Y hay otros que sí son únicos, por ejemplo, el cepillo, las fresadoras, todas son diferentes, el escoplo. Hay máquinas que todavía no están conectadas, entonces tenemos que checar cómo las vamos a condicionar. En el caso del escoplo, incluso está un poquito ahí rezagado, tenemos que verificar cómo está trabajando. Luego ya que se empieza a echar a andar, no tenemos nada, por ejemplo, tenemos que hacer todo su listado de su checklist, sus herramientas que va a necesitar, monitorear, por ejemplo, a veces desde la parte eléctrica hasta la parte mecánica, y pues ya posteriormente verificar, como son máquinas viejas, estamos hablando de más de 40 años, sí, claro. Los manuales pues vienen en italiano, y luego pues ya si lo encuentras, verificar qué es lo que dice, y ahora sí tomar ahí lo que te recomienda. Otra vez volvemos a lo inicial. Las máquinas actuales te dan mantenimientos preventivos, pero hay máquinas o hay herramientas que son viejas, que traen un manual, es un librote, y ahí sí te especifica hasta cómo desarmarlo. Por ejemplo, ahí es bien chistoso, en el área automotriz te dan un manual para el carro y te dice todo eso, pero vete encuentra un manual de un carro viejo de hace 50 años, 40 años, y hasta te explica cómo ajustar, por ejemplo, las válvulas, cosa que una persona normal digamos, actualmente no hace tan común, tomando al taller y ya que lo hagan ellos. Pero sí había máquinas que sí, o herramientas que sí herramientas que sí te especificaban muy bien qué hacer, pero eso era antes, ahorita ya no es tan común. ¿Y a qué crees que se deba a ese cambio? O sea, porque antes sí estaba muy especificado y ahorita a lo mejor ya no había nada de eso. Varios factores. Uno de ellos pues es el enfoque económico. Si tú vendes una máquina, ¿qué quieres hacer tú? Pues darle mantenimiento a esa máquina para que tú recibas ese capital. Entonces, la otra también tiene que ver con el aspecto social. Ya muchas personas, si les das un manual de mantenimiento de algo que compra, pues luego ni las instrucciones leen para ensamblarlo. Entonces, eso es lo que trato de explicar. Muy bien. Y a continuación me gustaría preguntarle cuáles son las principales dificultades técnicas que se pueden presentar durante la ejecución de un mantenimiento correctivo. Híjole, en un mantenimiento correctivo te das cuenta cuál es el grado de deterioro que tiene tu máquina. Uno de los principales es pues, la falla principal, y la otra es la suciedad. La suciedad, toda máquina tiene suciedad, es veces difícil limpiarla por el interior o áreas que no se ven. Luego de ahí te empiezas si ya estás desarmando, empiezas a revisar, por ejemplo, la parte eléctrica, todas las líneas que tiene, tanto hidráulicas o neumáticas, y es cuando se dan cuenta, sobre todo en los materiales que son un poco más, vamos a decirlo de esta manera, son más propensos a sufrir una daña por el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de las mangueras o las gomas, tienden a resecarse o correrse, y ahí, cuando tú los ves, esto ya no está bien. A veces los plásticos empiezan a cristalizarse, también se rompen muy fácil. O cuando hay piezas móviles, de tanto que las usas y hay un operador, las mueves, las aflojas, las aprietas, empiezan a deformarse. Siguen funcionando, pero tú ya notas un deterioro. Entonces te digo otra vez, mantenimiento
preventivo, que lo vas a hacer ¿qué? Pues correctivo. O sea, es una tuerca ya toda deformada. Planeas cuándo la vas a cambiar, la cambias, correctivo, ya. Ahí lo vas Muy bien, entonces las dificultades van van más orientadas al deterioro de la máquina, ¿no? Que como que falla y notas que tiene muchas más Ese es en el área técnica. Claro. Ya después viene la otra de la administración del mantenimiento, porque ahí la dificultad ¿cuál es? Pues, encontrar un tiempo para que alguien se meta a arreglar la máquina. Sí, claro. Y entonces ya cuando tienes el tiempo, bueno, ya se dio la falla, ya tienes el tiempo, ahora es la presión de que ese tiempo sea el menos posible. Ok. Y también me gustaría preguntarle cuáles son las fallas más comunes que se le presentan a usted en el día a día en las máquinas. Aquí depende de la máquina. Por ejemplo, en el caso de los tornos, nos han dado que son correctivas, pues, han sido en la parte eléctrica. Generalmente, por ejemplo, en las botoneras, de tanto que se usan, se empiezan a flamear y luego ya no hacen contacto. Okay. Ya se dañó, ya lo puedes ir a checar, desarmar, puedes limpiar el botón o adecuarlo para que funcione en ese momento, pero como ya tiene ahí un historial de que se está flameando, entonces cambiar el elemento. Okay. En el caso de los taladros, tiene que ver con eso que te decía, por ejemplo, de los tornillos. Tiene un cabezal que se afloja para que lo puedas posicionar donde tú quieras. Entonces, como se tiene que aflojar y apretar constantemente, los tornillos se elongan o las tuercas se deforman. Okay. En el caso de los NCs, no es como tal a la máquina, sino más que nada a las herramientas, porque está trabajando la herramienta, esa sí no te avisa, de repente, pues sí, se tiene que fatigar y se despostilla o se truena. Okay. A veces puede ser por un mal cálculo del desbaste o porque el material venía con un endurecimiento o alguna porosidad o algún agente externo, y son cosas que no puedes visualizar o leer tan fácilmente. Y pues finalmente, en el caso de las fresadoras, también va por la parte eléctrica. Y por ejemplo, en los esmeriles, también es con la parte eléctrica, con los botones. Y ya lo otro es que se va desgastando el abrasivo. Creo que lo catalogaremos más dentro de lo eléctrico, accesorios eléctricos se empiezan a dañar. Más falladas eléctricas. Sí, en lo mecánico son cosas que si se están moviendo constantemente, se empiezan a aflojar, se empiezan a desgastar. Okay. Y en el caso, por ejemplo, de las soldadoras, en los cables, como los empiezan a mover mucho, a veces se empiezan a trozar de las puntas o de los recubrimientos. Okay. Ese es lo que puede llegar a ocurrir. Muy bien, también me gustaría, hablando un poquito de esto de las piezas que cambian, ¿no? O sea, ¿cuál es el tratamiento o el protocolo que siguen para desechar estas piezas? Fíjate, hay piezas que tienen, o es un componente de un metal que es que lo podemos aprovechar. Por ejemplo, en el caso de las mordazas de las, ¿cómo se llaman? De las soldadoras, es una mordaza que es mayormente de cobre. Okay. Lo podemos volver a reutilizar. En algunos casos donde son piezas que ya no podemos utilizar, por ejemplo una banda, es así, pues ya se tronó. Tenemos aquí depósitos que van asignados están catalogados porque tenemos de rebaba, basura, debe haber polvos, lubricantes, y el otro se me fue, plásticos, que no he dicho plásticos. Entonces, tenemos de catalogarlos ahí y vienen aquí, se lo llevan el cuerpo de intendencia. Okay. Desconozco cómo lo administran ellos, pero para eso se encarga el sistema de higiene y seguridad. Ok, es como algo aparte. Sí. Okay, nosotros nos encargamos nada más de eso. Ok. Y también me gustaría preguntarle, pues, ¿cuáles son las causas más comunes por las que se puede averiar o fallar una máquina? Pues hay varias. Yo diría que la principal es descuido. Descuido. Y la segunda puede ser mala calidad en algunos de sus componentes. Ok. Y ya por la tercera, mal uso. Muy bien. Y bueno, ya llegando como para finalizar esta parte de las máquinas, ¿cree que falta agregar algo más? ¿O usted te gustaría agregar algo más aparte de esto
de las máquinas, porque ahorita voy a pasar pero más con la parte como social. Ok. Pues a grandes rasgos ya comentamos todo. Okay. Por aquí tengo mis apuntes. Son básicamente lo que hemos comentado. Lo que les diría es que en el caso de su materia de mantenimiento, enfóquense obviamente a veces pensamos en directamente irnos a la acción. Okay. Y ya vamos a desarmar algo y vamos a arreglar algo, pero algo que es sobre todo en la vida de todo ingeniero es saber cómo planificar el mantenimiento, cómo hacer eso de lo que hablábamos, la administración del mantenimiento, cómo hacer tus planes de mantenimiento, cómo hacer tus órdenes de trabajo, cómo delegar esas actividades, saber, por ejemplo, incluso tu recurso humano. Okay. Hay personas que son muy buenas haciendo una cosa, otras otra cosa. Tienes que saber ese tipo de habilidades para que no, cuando los pongas a hacer mantenimiento, que es lo que les toca a los ingenieros, en algunos casos es saber planificarlo para que las actividades se desarrollen con el mejor flujo posible. Entonces, es muy importante, eso sí tienen que conocerlo. Ok, muy bien. Y hablando de esto, un poquito de conocer a su personal y así, me gustaría preguntar también qué papel juega la comunicación, ¿no?, entre diferentes departamentos, pues más en concreto en la universidad, pues en la gestión eficiente del mantenimiento. A ver, otra vez tu pregunta. Ok, sí, perdón. ¿Qué papel juega la comunicación entre los diferentes departamentos y pues también entre los diferentes encargados, por ejemplo, también aquí? La comunicación, pues es fíjate que ahí tiene que ir a la par con tu planificación. Si tú planificas bien, te estás considerando cómo lo vas a comunicar y de ahí debe de salir todo como tú lo estás planeando. En esa parte de comunicación, obviamente ya cuando sacamos de la ecuación la parte técnica, pasas a la parte humana. Entonces, el manejo de cualquier proceso o cualquier situación donde involucres ya personas, debe de tratar de ser lo más claro posible. Porque entre lo que yo pienso, en lo que te dije, lo que tú entendiste, sí, es complicado. Hay una gran brecha. Entonces, pues por eso que se manejan ese tipo de documentación, para que quede lo más claro posible y lo que dice ahí es lo que se haga. Entonces, y también, por ejemplo, que la persona venga en buen estado, ¿no? Por ejemplo, que no venga a lo mejor alcoholizado o sí, que venga eso es desvelado. Eso es primordial, o sea, no es. A veces vamos a dejar de lado que venga en un estado inconveniente. A veces es meramente la carga de trabajo. Entonces, en tu carga de trabajo puedes tener personas cansadas, personas fatigadas, incluso personas con sueño. No necesariamente porque se haya ido de fiesta o por X razón, sino porque simplemente tuvo una mala noche o no pudo dormir bien. Y eso, pues ya, es más que nada darte cuenta cuando tienes tu personal. Ok. Sí, va dirigido en esa parte. Muy bien, pues creo que ya serían todas las preguntas. No sé si usted gusta agregar algo más. Pues esencialmente nada más hay que tener cuidado con la parte de eso de los mantenimientos, porque acuérdense, todo lo que se hace se debe documentar. Okay. Entonces, cuando ustedes documentan, tienen todo el respaldo que avala sus actividades o lo que hicieron. Y pues en tal situación, también les invitaría a que checaran softwares de mantenimiento para que empiecen a familiarizarse. Sí, a familiarizarse con eso. Y los formatos de mantenimiento va a depender de la empresa, pero que vayan conociendo formatos. Un poquito más de formatos. Ok. Muy bien, pues no me queda más que pues agradecerle por su tiempo y por la entrevista. ¿Sí? La verdad es que es de suma importancia, ¿no? Como conocer más esta parte, pues, de alguien que ya, pues está, ¿cómo decirlo? En contacto con ello, ¿no? O sea, no tanto que sea como teoría, sino que ya he experimentado esta parte. Y pues nada, pues agradecerle. Me acercaría un poquito a saludarlo, pero creo que está un poquito enfermo, entonces mejor así el invitado. Está bien. Perdón, pero muchísimas gracias. ¿Vale? Y pues ya no lo molestamos más. Ok, sí. Bien. Dale, muchísimas gracias. Voy a poner la caposa. Bueno, ¿esto sí estaba prendido?